Esta semana vamos a conocer a los finalistas de la Conca Champions 2024 y por eso en este video vengo a actualizar mis pronósticos sobre quiénes creo que son los equipos favoritos para meterse a la gran final. Bueno, y ahora sí entra en la recta final la Copa de Campeones de la CONCACAF 2024. Ya solamente nos hacen falta estos dos partidos de vuelta de las semifinales y la gran final en el próximo mes de junio para conocer quién será el equipo que se corone campeón de la CONCACAF en este año 2024. Y por eso es que en este video vengo a hablar de estas semifinales de vuelta. ¿Quiénes son los equipos favoritos? Tomando en cuenta el contexto de lo que sucedió hace una semana en los partidos de ida. ¿Quiénes son los favoritos para meterse a la definición por el título el próximo mes de junio? Así que vamos de una vez a hablar de los dos partidos, la previa de los encuentros en orden como se van a dar, y por eso iniciamos con ese partido del día de mañana, martes 30 de abril, cuando Pachuca en el Estadio Hidalgo reciba al América, un encuentro que les recuerdo en la ida en el Estadio Azteca de la Ciudad de México quedó con marcador de 1-1. Pachuca que consiguió anotar en condición de visitante y además el América que no pudo aprovechar su localía para tener una ventaja, y ahora todo se tiene que definir en la casa de los Tuzos del Pachuca. Les doy de una vez mi porcentaje. La semana anterior había sido de 45% para el Pachuca y de 55% para el América, y ahora lo nivelo un poco más, pero mantengo mi favoritismo para las Águilas, 49% para el Pachuca y 51% para el América. Aquí sigo tirando más de la mística, de la potencia del equipo más ganador de la región para mantener al América, a pesar de lo que estaba mencionando, de que no aprovechó la localía para haberse puesto en ventaja, tomando en cuenta que tenía que cerrar de visita en Pachuca. Entonces esto puede llegar a complicarle, pero sí mantengo eso por la mística. Pero bueno, al final vean cómo lo tiro, un 49-51. Esta semifinal está extremadamente cerrada, dos conjuntos muy parecidos. Mucha gente ha hablado de esto, de que Pachuca es la kriptonita, digamos, del América, sobre todo cuando juegan también en la casa del Pachuca. Entonces que eso puede llegar a complicarlo, pero esta creo que será una historia distinta en la que la lógica no entra tanto en juego, en la que los datos tampoco, aunque vamos a hablar un poco de datos un poco más adelante, pero aquí me tiro más pues de eso, de la potencia que tiene el América en este torneo, que Pachuca por supuesto que también la tiene y lo ha demostrado desde que empezó a ganar títulos al inicio de este milenio, y pues son dos conjuntos que chocan en ese tipo de circunstancias y de madurez que tienen en el torneo regional de clubes de la CONCACAF. Pero de nuevo, tomando en cuenta también un poco lo que vimos en el partido de ida, Pachuca llegó a incomodar un poco al América, pero sí digamos que fueron las Águilas las que llevaron el dominio del partido. Eso sí, era pues lo que tenían que hacer jugando en casa, y ahora la historia será distinta cuando sea Pachuca el local, pero sí creo que el América va a salir con muchísima fuerza a tratar de hacer un partido bastante parecido para volverse a poner en ventaja rápidamente y empezar a tirar la serie de su lado. Por supuesto que el Pachuca esta vez tratará de ser ellos los que dominen el partido, pero bueno, más o menos así veo el encuentro. Sí quiero dar varios de los datos de previa para este encuentro. En las semifinales que se han dado en Conca Champions entre equipos mexicanos, las 4 veces que en la ida se dio un empate, las 4 previas, como sucedió en este encuentro, avanzó el equipo que cerraba en casa. Es decir, esta estadística está en favor del Pachuca. En 2003 Necaxa igualó 0-0 frente a Morelia, y en la vuelta Morelia venció 6-0 al Necaxa, así que avanzó. En la edición 2009-2010 Toluca igualó 1-1 frente a Pachuca precisamente, y el conjunto del Pachuca en la vuelta ganó 1-0 para avanzar a la gran final. En la edición 2015-2016 fue la última vez que se dio esto, en las dos semifinales. Santos que igualó 0-0 frente al América, y en la vuelta las Águilas ganaron 1-0 y avanzaron. Y en la 2015-2016 también, como les decía, el Querétaro igualó 0-0 frente a Tigres, y en la vuelta el conjunto regio ganó 2-0 para meterse a la gran final. Así que, como les digo, esta estadística completamente en favor del Pachuca, porque si se dio un empate en la ida, en la vuelta el que cerraba en casa fue el que avanzó, entre equipos mexicanos por supuesto. También de las 14 series de semifinales previas entre conjuntos mexicanos en este torneo, en 6 el equipo que abrió en casa
avanzó a la gran final. Sucedió en 2003 cuando Toluca cayó 1-4 frente al América, pero en la vuelta ganaron en el Estadio Azteca 0-4 y así el Toluca fue el que avanzó. En la 2010-2011 Monterrey venció 2-1 a Cruz Azul y en la vuelta igualaron 1-1 para que Monterrey de esa manera avanzara. En la 2011-2012 Monterrey venció 3-0 a Pumas y en la vuelta se dio un empate 1-1 para que los Rayados avanzaran. En la 2019 Tigres venció 3-0 a Santos y en la vuelta Santos ganó 3-2, no le alcanzó, global de 3-5 en favor de Tigres que avanzó a la gran final. En 2021 Monterrey venció 1-0 a Cruz Azul y en la vuelta Cruz Azul cayó 1-4 frente a Monterrey que avanzó a la final. Y en 2022 que Pumas venció 2-1 a Cruz Azul y en la vuelta un empate 0-0 permitió que fueran los Pumas los que avanzaran a la final en esa oportunidad. Entonces esta es más bien una estadística que favorece al América. Como les decía, en 6 de las 14 series avanzó a la final el equipo que abrió en casa y fueron esas oportunidades. Curiosamente 3 han sido las más recientes, 2019, 2021, 2022, aunque en 2023 sí se dio una que no tuvo ese mismo resultado. Pachuca que no pierde un partido de Conca Champions en casa desde 2001. Aquí era donde hablábamos de esa fuerza que ha tenido desde inicio de este siglo, este milenio Pachuca en este torneo, así que desde 2001 que no pierde y que el América pues ahora tendrá que hacerlo o empatar por más de un 1-1 para poder eliminar al conjunto tuzo. Y Pachuca que además ha avanzado a la siguiente ronda en 8 de las 9 veces que empató el partido de ida, así que también estadística en favor de los tuzos. América, y aquí me paso a hablar un poco de algo que la gente estaba comentando, que el América ha anotado en muchísimos de sus partidos durante esta temporada y que pocas veces se queda sin anotar. Bueno, vamos a ver esa estadística de los dos equipos. América que solamente se ha quedado sin anotar en 4 de los 52 partidos de esta temporada, es decir, de la apertura y del clausura, de que inició la apertura hasta lo que llevamos de temporada. En 4 de los 52 partidos es que América se ha quedado sin anotar y en 3 de esos ha sido en condición de visitante y con marcador idéntico de 0-0. El 11 de noviembre del año anterior en la última jornada de la apertura frente a Tigres, el 27 de enero en la jornada 13 del clausura contra Necaxa y el 16 de marzo en la jornada 16 también del clausura contra las Chivas de Guadalajara. La otra ocasión de esas 4 fue en la vuelta de las semifinales de la apertura en el Estadio Azteca que perdieron 0-2 ante el Atlético San Luis. Estas han sido las únicas 4 veces que el América no ha podido anotar en lo que llevamos de temporada en todas las competiciones. Pachuca por su parte se ha quedado sin anotar en 9 encuentros. Eso sí, solamente 3 han sido en casa, que es la circunstancia que vamos a tener el día de mañana, y en esos 3, eso sí, perdió. Fue el 28 de agosto en la jornada 6 de la apertura frente al Atlético San Luis, 0-2. El 4 de noviembre en la jornada 16 de la apertura contra Monterrey, también 0-2. Y el pasado 13 de abril en la jornada 15 del clausura contra las Chivas de Guadalajara, un 0-1. Así que así está más o menos el panorama. Muchísimas estadísticas, muchísimo contexto, que al final yo creo que el día de mañana no es que no va a importar, pero sí creo que se va a escribir un capítulo nuevo y que va a importar mucho ese peso. Veremos si el América logra ponerlo en evidencia o si Pachuca logra tirarse toda esa estadística de su lado y también la ventaja que tiene de cerrar en casa para meterse a la gran final. Vamos con el otro encuentro, ese que se va a disputar el próximo miércoles 1 de mayo, cuando los Rayados de Monterrey reciban en el estadio BBVA al Columbus Crew de la Major League Soccer. Les recuerdo, la ida el miércoles anterior quedó 2-1 en Columbus, Ohio, en el Lower.com Field. El conjunto estadounidense que sacó esa ventaja mínima con la condición de local, y Monterrey que ahora va a tener que darle vuelta a este marcador si quiere meterse a una nueva gran final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Mi porcentaje había sido de 60% para Monterrey y 40% para Columbus, y aquí lo reduzco, pero sigo manteniendo a mi favorito, 55% para Monterrey y 45% para Columbus. Y aquí quiero dejar claro, porque mucha gente cree que yo estoy menospreciando a Columbus, no lo estoy haciendo. Sigo dando un 45%, es decir, cuando di el 60-40 lo podían tomar como que si esa serie se jugara 10 veces, en 4 avanzaba Columbus y en 6 avanzaba Monterrey. No estoy diciendo
que es que Monterrey sea amplio favorito. No, estaba dando 60-40. Ahora estoy dando 55-45. Es una serie que está muy peleada, que ahora Columbus la cerró todavía más por haber mantenido esa ventaja que tuvo de abrir de local y que por conseguir ese 2-1, pero sí creo que Monterrey se hace bastante fuerte en casa. Ya vamos a conocer algunas de las estadísticas y que además Columbus tiene un reto muy grande por delante para eliminar a Rayados de Monterrey. Es cierto que ya lo demostró en la ronda anterior eliminando a Tigres, pero le ha costado mucho traducir su dominio en goles. Yo creo que Columbus, de hecho, en cuanto a desarrollo de partido, se ha visto mejor que lo que parece, es decir, está en semifinales y eso es un mérito enorme, pero según lo que le vimos, los resultados tuvieron que ser mucho más contundentes y no ha sido así, y yo creo que eso le puede pesar frente a Monterrey. Le pesó al Inter Miami en el cierre de la ronda cuartos de final y veremos si no le cuesta ahora a Columbus Crew en las semifinales, aunque llega con la ventaja, cosa que no tuvo, por ejemplo, el Inter Miami. Vamos a hablar un poco de datos de esta serie, de las 8 series de semifinales entre las ligas, entre equipos de las ligas de Liga MX y de Major League Soccer, que se abrieron en suelo de los Estados Unidos. Solamente en 4, en la mitad, el equipo casa ganó la ida. Fue en 2007 cuando el Houston Dynamo venció 2-0 a Pachuca. En la vuelta, eso sí, salió goleado. Pachuca venció 5-2 y se metió a la final. Luego en la 2016-2017 Dallas venció también a Pachuca 2-1. Pero los Tuzos le dieron la vuelta en casa 3-1, 4-3 el global. Y luego en 2018 que Toronto venció 3-1 al América, y en la vuelta un empate 1-1 en el Azteca permitió que el conjunto canadiense avanzara a la gran final. Fue de hecho es el único antecedente que tenemos de un conjunto de la MLS eliminando a uno de la Liga MX en semifinales. Y en la edición 2024, ahora que Columbus Crew venció 2-1 a Monterrey, veremos qué sucede en el partido de vuelta. También Monterrey, que no pierde una serie de Conca Champions, no de semifinales, sino en general de Conca Champions, desde el año 2005, cuando el Saprissa de Costa Rica lo eliminó, y desde entonces enlaza 20 series sin caer eliminado en este torneo. Así que ojo, porque es algo complicado eliminar a Monterrey, que al igual que lo hizo Pachuca en este siglo, que ha tenido un gran dominio en la Conca Champions, Monterrey también lo ha demostrado. Muy parecidas, de hecho, las historias de estos dos conjuntos en estos últimos 20-25 años en la Copa de Campeones. De los 21 partidos que ha jugado Rayados en casa esta temporada, esto para hablar un poco de la solidez de local que tiene Monterrey. También vamos a hablar de la condición de visitante de Columbus. De los 21 partidos que ha jugado Rayados en casa durante esta temporada, es decir, contando la apertura, desde que inició la apertura hasta ahora, en 7 ha empatado o perdido, es decir, resultados que este miércoles lo dejarían por fuera. En los restantes 14 encuentros ganó, pero en uno con un resultado que igualmente lo dejaría fuera, que fue el 3-2 contra Pachuca de la jornada 6 del clausura. Un 3-2 contra Columbus lo dejaría por fuera por los goles de visitante, y en 2 resultados de esos con marcadores que enviarían el partido a los tiempos extra, a la larga, ambos un 2-1 contra Mazatlán en la jornada 11 del clausura, y también contra el FC Cincinnati en la vuelta de los octavos de final de esta Conca Champions 2024. Recordemos que un 2-1 en favor de Monterrey enviaría todo a la larga, porque serían marcadores idénticos en los 2 partidos. Así que, como vemos, Monterrey tiene una solidez bastante fuerte en casa, aunque pues sí ha flaqueado en 7 oportunidades en las que ha empatado o perdido, en las que ha tenido resultados que incluso ganando no le han favorecido. Es cierto que los rivales no son los mismos, pero es una estadística también a tomar en cuenta. Y hablando de Columbus en condición de visitante, que esto también hay que tomarlo en cuenta en lo que va de esta temporada, aquí tomando en cuenta también el mismo periodo de tiempo, es decir, lo tomé desde junio del año anterior, aunque eso fue a mitad de la MLS, pero para hacer una estadística igualada tanto para Monterrey como para Columbus. Entonces, tomando en cuenta más o menos desde la mitad del torneo anterior de la Major League Soccer, el Columbus Crew ha disputado 19 partidos en condición de visitante, con un récord de 6 victorias, 8 empates y solamente 5 derrotas, es decir, ha ganado y ha empatado más de las veces que ha perdido cuando ha jugado de visitante Columbus, aunque en 2 de esas derrotas por marcadores que le servirían incluso para avanzar, es decir, aún en las 5 derrotas, en 2 los marcadores le servirían este miércoles para avanzar a la gran final. El 3-2
cuando cayó contra Portland Timbers el 15 de julio del año anterior 2023 y el 4-3 que sufrió contra Orlando el 16 de septiembre también del 2023. Entonces Columbus con un récord muy positivo en condición de visitante, nuevamente bajo el contexto de que son los equipos de la MLS, que no es lo mismo que jugar frente a equipos de la Liga MX, pero también hay que tomar en cuenta que Columbus Crew de visitante al menos no se ha sentido muy incómodo. Ya lo vimos también en el cierre de los cuartos de final cuando igualó frente a Tigres, así que e incluso también en los octavos de final cuando venció a Houston Dynamo. Entonces de nuevo ojo con Columbus, que es un conjunto que no se incomoda jugando de visitante. Veremos si el BBVA logra crear un ambiente distinto para que ahora sí se incomode Columbus en el cierre de estas semifinales. Así que aquí está la previa de los dos encuentros. Como les digo, mantengo más o menos lo que había dicho en el cierre, aunque pues cierro bastante más los pronósticos en la vuelta. Era lo esperable, estamos en semifinales, ya no hay diferencias abismales entre los equipos y aquí serán por detalles que se terminen definiendo ambas semifinales. Veremos si el América, según mi favoritismo, logra avanzar, aunque de nuevo es un favoritismo por lo mínimo, porque les dije 49-51. Y también si Monterrey logra mantenerlo, si le logra dar la vuelta al marcador y meterse a una nueva gran final, si tenemos una final entre conjuntos de la Liga MX, o si Columbus Crew logra romper esa estadística y meter a un nuevo conjunto de la MLS a la gran final de la Copa de Campeones 2024. Como siempre, quiero conocer sus opiniones de todo esto que está sucediendo, quiénes son para ustedes los favoritos, quiénes creen que en realidad se van a meter, quienes van a definir el título de la Copa de Campeones. Así que los leo aquí. Si tienen preguntas, por supuesto, también las pueden dejar. En estos días también voy a estar actualizando cuál es el equipo que se posiciona para ser el que albergue esta gran final y todo este asunto de si tienen que cambiar de fecha, porque si es alguno de los tres equipos mexicanos, pues tiene que cambiarse por las selecciones nacionales. Entonces todo eso también lo voy a estar hablando conforme se den dando estos dos partidos de las semifinales el día de mañana martes y pasado mañana miércoles. Entonces estén muy pendientes, suscríbanse al canal si no se quieren perder ningún detalle del cierre de estas semifinales y nos vemos, como les decía, mañana con el cierre de la primera de estas semifinales entre América y Pachuca.